tardes. Hola, Buenas profe. tardes. Hola, buenas tardes, Laura. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo Bien, estás? bien. ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor, sí. Bueno, hola, Leila, ¿cómo andas? No prendí la cámara. Bien. Bueno, ya hay suficiente gente. Bueno, hoy tendría que estar rindiendo, ¿no? Apruebe, no, profe. No, definitivamente no prueba. Tienen que, para poder rendir, ya sabían, tenían que tener el práctico entregado de la preentrega, ¿no? Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, un grupo no me entregó, no sé, a vos, Ernesto, ¿cómo te fue? Bueno, entregaron la mayoría, pero hay 3 grupos que todavía no entregaron, ¿sí? Claro, bueno, no pueden rendir el parcial si no han hecho la preentrega, ¿no? Obviamente la preentrega tenía que estar hasta verificación de corte, porque la semana que viene en el parcial van a rendir de armadura también, ¿no? La idea es que nosotros la preentrega era para que pudiéramos hacer una devolución antes del parcial. Entonces, generalmente ya a esta altura del año es cuando empiezan a quedar los grupos que van a seguir el segundo cuatrimestre, ¿no? Bien, hoy es para contestar algunas dudas que tengan si están estudiando ya para el momento del parcial, ¿no? Igual yo vi un grupo que entregó solamente hasta corte traslacional, eso no alcanza, ¿no? Grupos que han entregado tan incompletos es como si no hubieran entregado, ¿no? Bien, pero también tengo grupos que no han entregado, no sé qué pasó. ¿Con cuántos grupos estás siguiendo vos, Ernesto? Bueno, sería interesante que prendan las cámaras, ¿no? A ver. Hola. Sí. Sí, yo tengo 12 grupos. Bien. Igual mandame los 3 que ya no están, como para yo hacer el sorteo para el miércoles que viene, para que vayan entrando uno de tu comisión, uno de la mía, otra de Leila y así, ¿no? Profe Palacios, le mandé un mail. Ajá. ¿Usted qué grupo es? Luques. Luques. Sí, usted estaba faltando. Sí, le mandé un mail ahí para ver qué se puede hacer. A ver. ¿Qué se puede hacer de qué? Porque quedé solo yo, profe. ¿Qué pasó con los compañeros suyos? Nada, no sé. No sé qué van a hacer con la materia. Abandonaron la materia, entonces. Y no sé. Bueno, tengo un Yo llegué grupo hasta traslacionales y torsionales, profe. Bueno. Bien. Bueno, entonces, pues yo le mandé a los 3 grupos míos que estaban faltando, incluido el de Luques, y bueno, entonces espero ya que en los próximos minutos me envíe la primera parte del práctico de mampostería. Aunque sea solo, bueno, después vemos en qué grupo lo metemos, si quedó solo, ¿sí? Ok. O sea, a esta altura ya yo lo considero solo, entonces, bueno, vea si algún grupo de 2 lo puede aceptar para que no perdamos tiempo. Bueno, profe. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Diseño es así, como todas las materias, ¿no? Diseño es la última estructura y es como quizá para ustedes la más pesada. Tengo un poco de sueño, porque me desperté a las 4 de la mañana, así que estoy con un insomnio y suelo estar de muy mal humor cuando estoy así con el sueño. Así que mi mantra de hoy es tratarlos bien. Pero bueno, necesitaría que prendan las cámaras. No sé, Ernesto, si te parece a vos, empezamos a contestar preguntas y si algún grupo quiere una duda puntual, nos separamos en 2 aulas, pero tengo que ver si hay alguna pregunta o
o si quieren repasar armadura, o si quieren repasar algún tema. Sí, yo creo que le podríamos preguntar si necesitan un repaso general y bueno, si es así, después nos separamos ya en las consultas por comisión, ¿sí? Bien, ¿qué quieren hacer? Parece que tenemos 8 alumnos, 9 alumnos, los demás tienen todas las cámaras apagadas. Es como frustrante. Esta mañana me pasó lo mismo en la estructura 2. Les hacía preguntas porque estoy colaborando con el taller de cuarto y ninguno me contestaba. Era todo un silencio absoluto. Parecía que estaba sola en el aula. Bueno, ahora igual. ¿Qué quieren hacer? ¿Tienen algunas dudas? ¿Quieren hacer un repaso? Contesten. Pueden encender el micrófono y contestar. Podríamos hacer un repaso general, profe. Un repaso general. Un repaso. O sea, hoy tengo que hacer todo mampostería o un repaso general desde dónde. Sí. De armadura, profe. Bueno, ahí vamos. Supuestamente corte ya lo tienen, ¿cierto? Bien, déjenme abrir. Bueno, no sé qué está pasando con un grupo que no me presentó y otro grupo que me presentó muy incompleto. Ya les voy a mandar mail igual. Bien, vamos. Profe, mi grupo es el que no mandaba. Pasa que tuvimos un problema con los chicos que se enfermaron de COVID y se nos complicó en terminar el práctico. Pero ya, o sea, hoy le vamos a mandar, no sé si ¿De qué se comisión? puede todavía. No, esta es de mi comisión, Ernesto. Es el grupo que no me había enviado. Bueno, hoy los espero. O sea, pero para eso ustedes no pueden avisar 2 días después de que fue la entrega, ¿no? El correo lo tienen igual, se pueden comunicar con nosotros igual en el momento que tienen el problema. No esperen, porque lo lógico sería que yo ya no recibiera ninguno, ni Ernesto ni yo recibiéramos ningún trabajo, ¿no? Los problemas se plantean antes, va para todos, para el grupo de Luke, para Luque, para ustedes, es decir, no esperen, porque si no, lo lógico sería, si estuviésemos en otra materia como taller, o ustedes ya estarían libres, ¿no? Entonces, sean responsables, si tienen un problema, avísenos en tiempo y forma, ¿sí? No esperen que nosotros les digamos, hay grupos que no nos presentaron para recién decirnos, ¿no? Bien, disculpe. Sí, pasa que bueno, no nos dimos cuenta en eso, digamos, nosotros íbamos a mandar directamente y bueno, se nos complicó. No, porque en realidad para eso están las fechas de las entregas, o sea, en esas cosas tendrían que ser un poco más responsables, ¿no? Están en quinto ya, no es el primero. Bien, así que por favor envíenlo hoy, pero bueno, como les dije, tienen que llegar las verificaciones, ¿no? Sí. Por eso se les dio una semana más. Y no sería tampoco justo para los chicos que han presentado ya también, ¿no? Que presentaron el lunes. Es como, tienen que tener esas consideraciones, ¿no? Con todos. Bien, bueno, vamos al tema de armaduras, ¿sí? Igual acá tengo las verificaciones, cualquier cosa. Todos han cometido quizás el mismo error, en eso sí haría hincapié antes de armaduras, en el tema de... mostrarles el tema de corte cuando haya que sacar En el F0. Sí, eso, el F0. El F0, la mayoría cometió el error y determinación de Q último, ojo con las unidades. Bueno, ahí se equivocaron, bueno, la mayoría, ¿no? Ahí metieron directamente kilonewton sobre metro cuadrado y no pasaron a la puntual, ¿sí? La puntual primero para después dividir en el área superior del muro, ¿sí? Ahí he visto varios errores. Bueno, esperen que voy a apagar la cámara. Ahí les comparto, chicos, disculpen.
Bien, yo les voy a compartir esos errores. Sí, me hiciste acordar, Ernesto, que eso lo hay que repasar. Si está costando esta parte. Sí. Bien, siempre les ha costado este cero, pero este año como cambió el reglamento, es como que... Bien. ¿Me avisan si se está viendo la presentación? Sí, profe, sí se ve. Bueno, ustedes tenían que llegar, chicos, que se los dije en la consulta también, el lunes, la semana pasada, bueno, tenían que llegar a ustedes, yo se los había hecho separado, ¿no? El cálculo de los momentos. Pero ustedes tienen que dibujar las excentricidades, ¿sí? Obviamente si tienen la fuerza en Y, las excentricidades en X, marcar los momentos y marcar las dos fuerzas rotacionales por muro con ese momento, ¿no? Primero se analiza en una dirección, después se analizaba en la otra, ¿no? La fuerza en X, B0 en X y las distancias en Y, ¿sí? Siempre son distancias normales. Sacaban esos dos torsores y sacaban las fuerzas que eran generadas por estos dos torsores, ¿no? Las rotacionales en X. Yo acá les había graficado, es más, si el momento mayor es el MTX1, porque es el que aumenta la excentricidad estática, cuando ustedes sacan el momento torsor X2, a mí me pasa de que no se pasa, no cambia de signo, es decir, no pasa del otro lado del eje del centro de masa. Eso es una pregunta de parcial. Si la excentricidad X2 es negativa, quiere decir que la excentricidad esa, la EI2, se va del otro lado del centro de masa, ¿no? Eso es una pregunta de examen porque generalmente lo que les pregunta, ahí van a cambiar los sentidos del segundo torsor, no van a ser iguales como me tocó a mí, sino que a la mayoría le ha pasado, como tenía excentricidades muy pequeñas, porque diseñó la planta para tener excentricidades muy pequeñas, cuando el momento sacan la excentricidad de I2, es la única que puede llegar a tener signo y les da negativo, se va del otro lado del centro de masa, es decir, que tienen un torsor con antihorario y un torsor horario. Entonces, en el caso de ustedes, no van a tener las dos rotacionales con el mismo sentido, sino que la RX2 sería de sentido opuesto, es lo que le ha pasado a la mayoría, ¿no? Y ustedes tenían que graficar por muro, o sea, tenían que hacer la gráfica, ¿no? De todas las fuerzas rotacionales en una yo se les hice acá en el muro I1, pero en realidad tenían que hacerlas para todos los muros, para saber qué rotacional le suman a la traslacional, ¿no? Bueno, eso no lo han hecho, la mayoría no lo hizo, y se equivocó en esta tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, al tener las excentricidades, estar por debajo del centro, tener, digamos, signos, yo les dije que las excentricidades X y X1 no tienen que tener signos, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo acá se las he puesto con signo en mi Excel, entonces, si ustedes se fijan, yo voy a tener rotacionales con signos negativos y otras con signos positivos. Ese signo no tiene ninguna importancia en la tabla. Lo que tiene importancia es el sentido que ustedes le dieron a las fuerzas para ver cuál traslacional le suma, o sea, cuál rotacional le suma. Acá la traslacional siempre es ascendente porque nosotros siempre colocamos el corte en I hacia arriba, entonces la traslacional es hacia arriba. Pero acá, ¿cuál rotacional le sumo? Y claramente es la rotacional EX1. La EX1 y la EX2 tienen el mismo sentido, pero la EX1 tiene mayor valor, ¿no? Eso le va a pasar a todos los muros que estén a la izquierda del centro de masa, los muros en I, ¿no? Entonces, yo hago ese análisis en la planilla de Excel y marco cuál rotacional le sumo a la traslacional. ¿Qué me pasó? Ustedes no lo marcaron, ustedes pusieron una tabla vacía, es decir, con todos los valores, y acá colocaron un corte último. Cuando yo verifico el corte último de la mayoría, he visto dos grupos, en este corte último se equivocan, no suman la rotacional correcta. ¿Por qué? Porque no han hecho el análisis en la planta, ¿no? Entonces eso tengan mucho cuidado, porque si sacan el corte último, definitivamente no les va a verificar. Otra cosa que hubo un grupo que no les verificaba, yo se los dije en la consulta, yo acá, si ustedes se fijan, las unidades están en toneladas, ¿no?
Si yo las quiero pasar a kilonewton, las multiplico por 10. Y entonces, no es lo mismo. ¿Ustedes qué hicieron? En las planillas de Excel usaron acá en toneladas, perdón, acá lo usaron en kilonewton, pero le habían puesto toneladas acá arriba. Entonces, lo volvieron a multiplicar por 10. En vez de tener 59 kilonewton, tenían 594 kilonewton. Obviamente el muro no les va a verificar con ese corte tan grande. Se han equivocado en las unidades. Esa es otra cosa, ¿no? Cuidado con las unidades. ¿Por qué yo trabajé con toneladas? Porque para mí es como más claro ver los kilos si yo los veo en toneladas o en kilonewton, que en kilonewton, ¿no? En kilos o toneladas. Entonces yo después lo paso todo a kilonewton para poder usar esta fórmula de verificación, porque en esta fórmula me pide que la trabaje, ¿sí? El reglamento en meganewton o megapascales, en realidad meganewton sobre metro cuadrado. Estas unidades F'B yo la tengo en megapascales, ¿sí? Meganewton sobre metro cuadrado. Entonces, por eso es que hay que trabajar estas fórmulas con esas unidades, ¿no? Quizás ese es un error que han cometido varios, ¿no? Creo que se los dije en la consulta del lunes al grupo ese en particular, creo que es el grupo 1, ¿no? De Manguesi, el robador, y creo que estaba en la consulta. Sí, profe, nuestro. Bueno, cámbienlo porque definitivamente no los verifica, por eso tienen un problema de unidades. Bien, ¿cuál era el problema que ustedes tenían? También F0, ¿no? No supieron sacar la carga por muro. ¿Qué hizo la mayoría? Les voy a decir. Usó la carga muerta total que habían sacado de toda la planta para sacar EB. Eso es correcto. Cuando yo saco ese EB vertical, es el E vertical que actuaría en el centro de masa junto con los cortes basales en X y en Y, ¿no? Ese es el EB total, pero yo ese EB la tengo que repartir en todos los muros que son sismorresistentes. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago proporcional a la carga muerta por muro, ¿no? Entonces, este D que ustedes tenían que sacar para verificar cada muro F0 no es el con la carga muerta total del edificio, ¿no? Este D es el que ustedes tienen por muro del análisis de losas. Van a haber muros que van a estar cargados y otros muros que no. Si la carga de la losa, si ustedes, por ejemplo, yo me vengo a la planta que tengo yo, en esta planta, ¿se acuerdan que yo había apoyado las losas, todos los muros en Y tenían carga y los muros en X no? Entonces, si la carga muerta en el muro X no tiene carga, no absorbe fuerza sísmica vertical, porque la fuerza sísmica vertical es proporcional a la carga que tiene el muro. ¿Eso está claro? Sí. Entonces, ustedes, la mayoría cometió el error en eso, ¿no? Esta carga muerta, hay un EB0, por así decirlo, que es con la carga muerta total para saber, así como yo saqué un corte basal, el B0X, y lo distribuí en todos los muros, y un B0Y, existe un EB0, pero yo este EB que estoy sacando es por muro. ¿Eso está claro? Ahora, la carga de la losa, ¿cómo la sacaba? Yo en este caso tenía losas de viviendas pretensadas, entonces eran todas cargas en una dirección, es por área de influencia, tengo la carga en toneladas por metro cuadrado, la multiplico por la luz, dividido en 2, ya tengo la carga sobre el muro, ¿no? En toneladas por metro. Lo mismo hago con la muerta, acá se los puse, 0,1 toneladas, porque es una azotea inaccesible, por metro cuadrado, por la longitud dividida en 2, me da la carga viva también por muro. Yo se los dije eso, que lo hicieran cuando hacían el análisis de las losas, cómo apoyaban las losas, que ya hicieran la planilla de carga muerta, viva que tiene el muro, y además la carga de sísmica vertical. La carga sísmica vertical es CA, eso ustedes ya lo sacaron, el CA es el mismo CA que ustedes sacaron para sacar la pseudoaceleración, lo dividen en 2, porque es lo que dice la fórmula, y lo multiplican por gamma R, que es el factor de riesgo según el destino, que es 1 porque es vivienda, ¿no? ¿Eso está claro?
Sí, profe. Esta sería la EB de todo el edificio y esta sería la EB por el muro, que acá yo multiplico, ¿sí? Saco la carga muerta en kilonewton, la multiplico por la longitud del muro para tenerla puntual, ¿sí? Y si acá ustedes ven es 0,22 sobre 2 por 1, que es el factor de riesgo, por 29,7, que es esta carga muerta por el muro. Estoy analizando en este caso el muro 1I, ¿sí? Entonces ya con esas tres cargas yo puedo hacer esta combinación que era la más desfavorable. Una de la muerta más 0,25 de la viva menos la fuerza sísmica. ¿Por qué la combinación 4 era más desfavorable? Habíamos dicho que lo peor que me podía pasar es que el muro estuviese descargado, ¿no? Que tuviese más carga. La carga de punta en el muro, si yo tengo mucha carga de punta, es imposible que yo lo traslade con los cortes sísmicos. Ahora, es mucho más fácil trasladar un muro que no tenga carga de punta, ¿sí? Es mucho más fácil desplazarlo. Por eso es lo más desfavorable. Una vez que yo sacaba eso, ¿sí? Yo ya estaba digamos, ya estaba en el momento de poder sacar ese cero. ¿Por qué? Porque yo acá tengo una carga puntual, ¿sí? Yo acá estoy trabajando en estas fórmulas, son resistencias, entonces las resistencias, las unidades son fuerza sobre área, kilonewton sobre metro cuadrado, meganewton en este caso sobre metro cuadrado, megapascal. Entonces, lo que yo acá, el F0 que voy a considerar es la combinación 4, que es 28,11 kilonewton dividido en el área del muro, ¿sí? Eso me va a dar F0. La tengo en kilonewton por metro cuadrado, la divido en 1000 para tenerla en megapascales, ¿sí? Y esa es lo que yo voy a introducir en la fórmula. Ahí empieza la primera verificación. La primera verificación tiene en cuenta la carga de punta y la segunda no la tiene en cuenta, ¿no? La primera verificación me habla de la resistencia al corte del muro más el 40% de la carga de la tensión de punta, es decir, de la tensión por compresión que tiene el muro, por el área del muro. Ahora, una vez que yo ya tengo la carga del meganewton, la multiplico por 1000 para tenerla en kilonewton, ¿no? Si ustedes se fijan, este valor del primer término nunca puede ser mayor al segundo. ¿Por qué? Porque la colaboración de la carga de punta nunca puede ser mayor al valor de FB. Es decir, acá tengo 2 veces FB, acá tengo un solo FB. Este valor no puede ser nunca más grande que la resistencia al corte del muro, ¿no? Y bueno, y con eso el reglamento, digamos, hace las dos verificaciones. El problema que han tenido han sido unidades, la mayoría, por eso no les verificaban los muros, ¿no? En mi caso no verificaba ya desde un principio porque eran solamente 3 muros. Como mínimo tengo que tener 4 muros en una dirección. Bien. ¿Eso quedó claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta o algo? Bien, ahora vamos al tema de armaduras. Bueno, con armaduras pasaba de que tenían que determinar, una vez que ustedes tienen el corte último, es muy sencillo obtener las armaduras, porque todas están en función del corte, de ese corte último que tiene el muro, ¿no? Ya hemos sacado la fuerza que tiene el muro, tanto horizontal como vertical, como carga de punta. Tiene 2 fuerzas el muro, una carga de punta y una carga horizontal. Para la carga horizontal, el muro va a trabajar como si fuese el modelo de un reticulado, es decir, de una biela comprimida. La biela comprimida la genera la mampostería, ¿sí? Y esperen que voy a apagar el micrófono, me está molestando. Chicos, apaguen los micrófonos porque se siente así como un ruido. No sé si está grabando, pero. Entonces, para el trabajo de la fuerza horizontal por muro, sí, yo ya saqué una fuerza vertical por muro, la carga de punta, sí, saqué esa carga de punta, pero yo ahora voy a trabajar con la carga horizontal en el muro, no con esta carga de punta, sino con la carga horizontal. El modelo es el modelo de un reticulado de la biela comprimida, es decir, que si esto es un reticulado,
cada una de estas barras está trabajando un esfuerzo de tracción o compresión. No trabaja ni a flexión, no trabaja flexión, ¿está bien? Solamente a esfuerzos normales. Si yo hago el análisis de este reticulado, esta biela está comprimida y las dos encadenados, tanto vertical como horizontal, están traccionados. Y esas son también preguntas de examen. Esto es el modelo estructural con la que se estudia la mampostería, ¿no? Ahora, ¿a qué esfuerzos están sometidos? Es lo que yo necesito saber. ¿A qué esfuerzo está sometida la viga de encadenado? Claramente, si yo veo acá, la viga de encadenado está sometida a un esfuerzo normal que vale BU. El esfuerzo normal de la viga de encadenado es BU, ¿no? Ahora, ya vimos que cada uno de los esfuerzos va a tener diferentes coeficientes de minoración de resistencia. En el caso de tracción de los encadenados se usa 0,9, ¿sí? Entonces, para yo obtener el esfuerzo normal de la viga, el esfuerzo nominal, lo tengo que dividir al esfuerzo BU en 0,9, ¿no? Una vez que yo lo divido en 0,9, como es un esfuerzo normal, es simple. Yo tengo cualquier esfuerzo para verificarlo, si es normal, es la fuerza, la carga sobre el área, ¿no? Entonces, lo que yo voy a despejar, si yo ya tengo este valor, ya lo conozco, tengo la carga, y lo que desconozco es el área, lo que voy a hacer es despejar el área. ¿Con qué tensión la voy a verificar? Con la tensión de fluencia del acero, ¿sí? Acá no es como en estructuras 2. En estructuras 2 nosotros calculábamos a flexión los elementos. En este caso lo estamos calculando a esfuerzo normal. Es decir, que las 4 barras que yo coloque en el encadenado están trabajando, estas 4 barras están trabajando todas a tracción, ¿está bien? Es decir, que no puedo poner 4 barras diferentes. Coloco 4 barras iguales, 4 barras del 8, 4 barras del 10, ¿sí? Las 4 están trabajando a esfuerzo normal, de tracción. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como la tensión es fuerza sobre área, yo conozco la tensión, que es la tensión del acero, conozco el esfuerzo, despejo el área, ¿no? Entonces el área me va a quedar igual al esfuerzo normal, que habíamos dicho que era el corte último dividido en 0,9, ¿sí? Y de ahí voy a tener un resultado en centímetros cuadrados. Ahora, yo siempre voy a verificar que esa armadura que me dé, la armadura esta de cálculo, esta es la de cálculo, ¿no? Tiene que ser mayor, siempre yo las comparo con, ¿se acuerdan que antes eran cuantías mínimas en estructuras 2? En este caso es armadura mínima, y para zona sísmica 1 y 2 como mínimo le tengo que colocar 4 hierros de 6, y para zona sísmica 3 y 4 hierros del 8. Hay veces que, si ustedes ven, ya van a ver en las planillas mías de Excel, me dan armaduras de 4 del 8, siendo que es zona sísmica 2. Porque quizás tengo un mal diseño, tengo mucho corte rotacional, acuérdense que a mí los muros no me verificaban, entonces generalmente la armadura no me va a dar más chica que la mínima, sino más grande, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa más? También tengo que hacer esta verificación que, ¿sí? Para zona sísmica, hablando siempre en espesores en milímetros y la tensión en megapascales, tengo que hacer esta verificación. Como nosotros hemos analizado, ¿sí?, estructuras que no tienen un piso superior, el K es el número de pisos que está por arriba del piso que yo estoy analizando, esta se reduce y la armadura mínima me da que es igual a 250 por el espesor dividido en FI, ¿no? Todas esas verificaciones de cuantías mínimas yo las hago en una planilla, ¿no? Si ustedes se fijan, acá me da 1,19 centímetros cuadrados, porque el resultado me da en milímetros, lo paso a centímetros, y eso me da 4 hierros del 8, y para la zona en que yo estoy trabajando, que es la zona 2, ¿no? Es decir, que ya me da mayor que la mínima, ¿no? Bien. Yo eso lo hago en una planilla, ¿no? Acá no, pero la coloqué, esperen, acá está la planilla, ¿no? De vigas de encadenado.
Entonces lo que yo hago es colocar el corte último, coloco el fit, coloco el esfuerzo normal, la tensión del acero, acá la coloco en kilonewtons sobre centímetro cuadrado, ¿no? Obtengo la armadura en centímetros cuadrados, ¿está bien? La que me da el cálculo, y saqué la mínima va a ser para todos los muros igual, estamos en la misma zona sísmica, ¿no? Fíjense que los muros que a mí no me verificaban en X, fíjense las armaduras que me da 4 hierros del 10, cuando en realidad como máximo tengo que usar 4 del 8. Cuando me dan más armadura, ¿qué significa, chicos? Primero que el muro está sometido a un corte muy grande, ¿no? Entonces yo tengo la opción de dividir ese muro en 2 paños, y si no tengo la opción de dividirlo en 2 paños, tengo que rediseñar la planta. Porque con este tipo de armaduras yo ya estoy hablando de, puede ser que tenga un muro que tenga 2 columnas de encadenado que tengan 4 hierros del 10, ¿no? Pero generalmente es yo trato de tener casi todas las columnas encadenadas con la misma dimensión, ¿no? Hay veces que sí puedo tener columnas encadenadas que sean de 15 por 20, que la dimensión de la columna sea menor, ¿sí? Que la columna común de 20 por 20. Entonces voy a tener columnas tipo encadenado E, C, después puedo tener una columna de encadenado, digamos, C1 con otra dimensión, C1, pero tampoco voy a tener 4 tipos de columnas encadenados diferentes, ¿no? Ahora, a veces sucede en una casa porque, digamos, es muy irregular, pero no debería, porque cuando yo ya tengo, por ejemplo, 4 hierros del 12, estoy hablando de que ya es una columna de hormigón armado independiente, ya el muro no está trabajando a corte y es como que si estuviera colocando un pórtico, ¿no? Dentro de la vivienda para poder absorber ese corte, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces quizás a ustedes les pase eso, entonces tienen que ver que si no han cometido un error numérico, en mi caso es porque yo seguí trabajando con estos 3 muros que ya no habían verificado, entonces calculé la armadura con estos 3 muros, por eso me dan esas armaduras tan grandes, ¿no? Bien, ¿cómo se saca el corte en vigas? El corte en vigas, si ustedes se fijan, el muro no tiene corte, el encadenado de la viga no tiene esfuerzo de corte, solamente tiene esfuerzo normal, ¿no? Entonces se coloca una armadura mínima de corte. ¿Y cómo se coloca esa armadura mínima de corte, no? Se coloca en función de esta fórmula, ¿no? Entonces, no, esta no, espera, disculpen, esta no es la fórmula. En función de esta fórmula, ¿sí? De armadura mínima y con separaciones mínimas, para distinguir la zona que es una zona crítica de la zona normal de corte. Como yo en la viga no tengo corte, voy a poner una armadura mínima reglamentaria. ¿Cuál es la mínima reglamentaria? Y es 0,04 para zona crítica, ¿no? La zona crítica la define el reglamento como 60 centímetros, ¿sí? Acá la define, se he puesto acá 60 centímetros, ¿sí? Medida a partir del borde de la columna, ¿sí? Entonces ya me definen las vigas, cuál es la zona crítica de la viga, y obviamente toda la zona central va a ser la zona normal. Entonces acá lo que me va a definir es separación, que tiene que ser 10 centímetros, acá siempre el reglamento habla en milímetros, ¿no? Pero es 10 centímetros, o la media, ¿sí? Digamos, la mitad de cualquiera de las 2 dimensiones de la viga, ya sea la base o la altura, ¿no? Dividida en 2, la que dé menor. Y bueno, y para el diámetro, ¿qué me dice? El diámetro es 0,04 más 0,02 por el número de pisos. Esto, como yo no tengo número de pisos, se me va, ¿no? Y me queda 0,04 por 100 milímetros, que es la separación. Me da un hierro del 4. En realidad tiene que ser mayor a ese valor. Como yo ya no puedo usar hierros del 4,2, sí o sí son hierros del 6. Yo no puedo, chicos, en vigas de encadenado, donde no tengo corte, usar estribos superiores al 6, ¿no? Yo en los encadenados voy a usar como hierro el 6 y solamente el 6, ¿no? Entonces, es lo que yo les he colocado acá en mi planilla. El diámetro mínimo 6, la separación en zona normal 20,
el diámetro del 6 para la separación en zona crítica, es decir, sería un estribo del 6 cada 10 en zona crítica y un estribo del 6 cada 20 en zona normal. Eso, digamos, es bastante sencillo en vigas, ¿no? No sé si cometí acá, ¿no? Bueno, acá está mal, no es 60 milímetros, es 60 centímetros, perdón, ya se los voy a corregir, 60 centímetros, 600 milímetros. Bien, acá están las posiciones de columnas y vigas, y ahora vamos a hablar de la columna, básicamente. La columna sí está sometida a esfuerzos normales, pero también va a tener corte, ¿no? ¿Por qué? Porque este esfuerzo horizontal, ¿sí? La columna esta va a tomar la mitad de este corte último y esta columna va a tomar la otra mitad. Como son iguales, entonces va a estar sometida a un esfuerzo de tracción normal y además va a tener corte que va a valer BU sobre 2. ¿Cuánto va a valer el esfuerzo normal en las vigas, en las columnas de encadenado? Va a valer si lo sacábamos un momento con respecto a este punto, ¿no? Entonces, era BU por la altura H0 menos el esfuerzo en la columna por la longitud L0, la longitud del muro. De ahí despejo, ¿sí? Y digo que el esfuerzo normal en la columna es BU por H0 sobre L0, que es esta misma fórmula que tengo acá arriba, solo que acá tiene en cuenta los pisos por arriba, que en nuestro caso se hace 0, entonces me queda 1 por el corte último por H0 sobre L0, ¿no? Bueno, de acá ya sé, ese es el esfuerzo normal al que está sometida la columna. Yo para obtener el nominal lo tengo que dividir en 0,9, ¿está bien? Y bueno, lo uso en la unidad de kilonewton, kilogramos, toneladas, en la que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí va a pasar lo mismo. Como es esfuerzo normal, voy a dividir ese esfuerzo normal nominal en la tensión del acero y me va a dar en centímetros cuadrados la armadura que yo le tengo que colocar. Vuelvo a lo mismo, como es un esfuerzo normal, estamos hablando de que las 4 barras tienen que ser iguales, ¿no? Esta es la armadura de cálculo, la que me da el cálculo de acuerdo al corte que yo tengo último en el muro. Ahora, yo siempre tengo que compararlo con la mínima. Acuérdense que estos pisos nosotros no tenemos, entonces para zona sísmica 2 es 250 por el espesor dividido en FI. También me da 1,19, es decir, 4 phi del 8. Y, bueno, eso sería para esfuerzo normal en la columna. Me voy a ir a la tabla para que ustedes vean armaduras longitudinales en columna. Bueno, acá yo lo que hago es colocar el corte último de nuevo, el phi, la altura del muro, que todos los muros tienen la misma altura, porque yo no tengo techo inclinado. Cuando tenemos techo inclinado, los muros tienen diferentes alturas, ¿no? Tengo el L0 del muro, la longitud, saco el esfuerzo último, el esfuerzo normal en la columna, saco, digamos, ese esfuerzo normal último, después saco el nominal, que lo divido en el phi de 0,90, después a ese nominal lo divido en la tensión FI y obtengo la armadura. Obviamente, si ustedes se fijan, la armadura en los 3 muros son armaduras muy grandes, en los muros que no me verificaron. En los otros muros tengo armaduras, digamos, menores, si ustedes se fijan, a la armadura mínima, que son los 4 hierros del 8. Que el 4 hierros del 8, acuérdense que me da 2,01 centímetros cuadrados. Si la de cálculo, en este caso, me da menor a la mínima, uso la mínima, ¿no? Y la mínima es 1,19 entro a la tabla de armaduras, 1,19 centímetros cuadrados, ¿sí? Me da 4 hierros del 8, porque no tengo algo, digamos, menor, entonces me da 4 hierros del 8, 2,01 centímetros cuadrados. Entonces pongo la armadura que yo adopto, ¿no? ¿Eso está claro? Sí, profe. Bien, entonces quizás lo más engorroso de armaduras es hacer la planilla. Una vez que ustedes hacen la planilla, después todos los cálculos, si ustedes modifican un corte, porque se dan cuenta ahora con la preentrega de que los cortes estaban mal, no van a tener ningún problema porque modificando este valor se modifican todos los valores de la tabla, ¿no es cierto? Entonces, quizás lo más engorroso para ustedes ahora sea hacer las planillas.
pero una vez que ya la tienen en Excel, pueden modificar un montón de resultados, ¿no? Bien, ahora lo más complejo, digamos, es de tanto de las columnas como de las vigas, es sacar el esfuerzo de corte en la columna de encadenado, ¿sí? La armadura transversal, la armadura de los estribos. Cuando hablamos de corte, ya el coeficiente de minoración de resistencia en encadenados es 0,8, ¿no? Y entonces ese valor de 0,8 yo no lo usé nunca hasta ahora, porque acuérdense que en vigas de encadenado yo no tenía un valor de corte, o sea que usaba la armadura mínima. Pero en columnas de encadenado sí voy a tener un corte. ¿Cuánto va a valer ese corte? Yo les había dicho, el corte BU, se divide en dos. Entonces, la mitad de este corte lo toma esta columna y la mitad del corte CBU lo toma esta otra columna, ¿no? Entonces, ese es el valor de corte en las columnas de encadenado. Bien. Bueno, ¿cuál es la zona crítica? Para las columnas ya tengo 3 valores que comparar en zona crítica. En las vigas solamente tenía los 60 centímetros o los 600 milímetros, y en las columnas ya voy a tener varios valores. 2 veces el valor de la mayor dimensión de la columna, de la base o de la altura, cualquiera de las dos, la que dé mayor el valor, si es de 20 centímetros, esto sería 40, esta sigue siendo más grande, 60 centímetros, y si no, 1/5 de la altura del muro, ¿no? Entonces, por ahí si yo tengo losas inclinadas y tengo muros que tienen más de 3 metros, empieza a jugar eso, ¿cuál de estos 3 valores es el mayor? Siempre gana el mayor de estos 3 valores, donde yo voy a tener la zona crítica en columnas, que es diferente a la zona crítica en vigas, ¿no? Bien, ¿cómo se calcula la armadura mínima? La armadura mínima, acuérdense, se calculaba para zona sísmica 2, 0,02, por la separación, tiene que ser mayor o igual, todo eso a 6 milímetros, el hierro del 6, en las zonas normales es 20 centímetros, y la dimensión para los estribos, el cálculo, yo ya les dije que el corte valía BU sobre 2, ¿está bien? El corte último del muro dividido en 2 en cada una de las columnas, a eso lo divido en el coeficiente de minoración de resistencia, que es 0,8, ¿sí? Y tengo el corte por columna, el corte nominal. ¿Cuál es la fórmula que yo uso para sacar el estribo? Es la misma fórmula que usábamos en estructuras 2 cuando yo tenía corte, ¿no? De acá tengo 2 datos. Uno es que no conozco, la separación, y otro dato que no conozco es la armadura, es decir, la barra. ¿Qué barra le tengo que colocar? Conozco la tensión y la dimensión de la columna, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es despejar, también ya es dato, entonces lo que hago es despejar uno de los 2 valores. Voy a despejar el diámetro de la barra que yo necesito colocarle. ¿Por qué? Porque la separación ya está estipulada por reglamento de que es, si en zona crítica eran 200 milímetros, en zona normal son 100, ¿no? ¿Qué pasa si acá, como resultado, si yo adopto acá los 10 centímetros de separación, qué pasa si acá me da un hierro superior al hierro del 6? ¿Cuál es la armadura de un hierro del 6? ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene una barra del 6? 0,28, ¿no? 0,28 centímetros cuadrados. Esa es la sección de un hierro del 6. ¿Qué pasa si me da mayor ese valor? ¿Qué pasa si me da mayor a los 0,28? Cuando yo hago este cálculo, me da mayor a los 0,28 centímetros cuadrados. ¿Puedo usar una barra de diámetro mayor al 6? ¿En estribos? No, profe. No puedo usar una barra. Yo les acabo de decir hace 5 minutos, no se puede usar estribos. Si yo en una viga de carga de hormigón armado, una columna de carga, no puedo usar estribos, perdón, en vigas, no puedo usar estribos más del 6. En columnas de hormigón, si uso estribos ¿se acuerdan que usaba estribos del 8 cuando tenía barras mayores al hierro del 16, es decir, hierros del 20? Y iba modificando el estribo en función de los diámetros de las barras. Si yo acá le estoy poniendo de armadura longitudinal a la columna hierro del 8, no puedo usar un estribo del 8.
El estribo máximo es del hierro del 6. Eso anótenlo en algún lado. No pueden usar más de un estribo del 6, de la sección de 6. ¿Qué puedo hacer si acá con el corte que tengo me da una armadura mayor? Lo único que puedo modificar, chicos, es la separación. ¿Está bien? Si la separación era 10 centímetros, entonces usaré 9 centímetros. Usaré 8 centímetros. Usaré los centímetros que yo necesite para que el diámetro de la barra que yo tenga que me dé el cálculo no sea nunca superior a 6. ¿Eso está claro? Anótenlo porque es una pregunta de parcial. Bien, entonces, ¿qué me pasa a mí cuando yo hago la verificación? Si ustedes se fijan, acá tengo estribos para columnas, tiene una planilla solamente para estribos. Acá vuelvo a colocar el corte, el phi, coloco el esfuerzo que tiene la columna de corte, que es el corte último dividido en 2. ¿Sí? Y bueno, y acá que el esfuerzo, digamos, nominal es el corte último, que era BU sobre 2, dividido en phi, divido en la tensión, tengo la tensión del acero, tengo la separación. Fíjense que yo estimé una separación de 10 centímetros. Obviamente en estos 3 muros, chicos, no me va a verificar, ¿no? Porque si yo pongo esa separación de 10 centímetros, fíjense lo que me da la armadura de cálculo. 0,64, 0,76 y 0,67. 0,64, un hierro del 8 tiene 0,50 centímetros cuadrados y un hierro del 10 0,78, ¿no? Entonces acá yo necesito colocarle hierro del 10. Es una locura que yo tenga que usar estribos del 10 para una columna de encadenado. Obviamente acá de nota les pongo que no verifica. Esos muros ninguno verificó. No verificó el corte, menos van a verificar las armaduras, ¿no? Vamos a los muros en I. Si ustedes se fijan, yo cuando calculé con una separación de 10 centímetros, me dio como resultado 0,44, un estribo del 8. Acá, acá, acá y acá. Yo como nota les pongo al lado, cambiar la separación. Sí o sí tengo que cambiar la separación. Esta separación no puede ser 10, tendré que usar 9, 8, hasta que acá me dé como resultado 0,28 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a empezar a jugar con estas separaciones. Si acá en la tabla de cálculo, de armadura de cálculo, les da mayor a 0,28 centímetros cuadrados. ¿Eso está claro? Ahora, ¿qué pasa cuando no? Cuando yo le estoy poniendo una separación, por decirles, de 5 centímetros y no me verifica. Quiere decir que ese muro lo voy a tener que dividir. No va a tener que ser, digamos, un muro con 2 columnas, sino que voy a tener que dividirlo otro panel y voy a tener que colocarle 3 columnas. ¿Se entiende? Porque ese muro está sufriendo muchísimo el corte, definitivamente tiene un corte muy grande, ¿no? Porque fíjense que todas las armaduras están en función del corte último del muro, ¿no? Digamos, lo más dificultoso para calcular es el corte en columnas, ¿no? Si ustedes ven, todas las demás barras están sometidas a tracción, pero el corte en columnas es como el más complejo, digamos, de todas las armaduras. Y al final lo que se hace es graficar para zona crítica, ¿sí? Acá también hay un error, porque esta zona crítica de 1/5 de la luz es para columnas, ¿no? La zona crítica es 60 centímetros en vigas, y para columnas, sí, la zona crítica puede llegar a ser también 1/5 de la luz, ¿no? 1/5 de la luz o 2 veces la dimensión máxima de la columna, ¿no? Base o altura. Bueno, se marca, ¿no? Acá se marca también cómo se doblan las armaduras, ¿no? Para el nudo. Pero bueno, la idea era que ustedes no van, como ese día del parcial, digamos, es el día que ustedes están rindiendo y ese día presentan ustedes armaduras, no van a saber si han hecho correctamente el cálculo de armaduras, ¿no? Entonces,
cuál es la idea de hoy, que repasáramos armaduras para que a ustedes les quede claro para el momento de hacer el práctico y para estudiar para el parcial, porque nosotros ya no vamos a tener tiempo de corregírselas si ustedes lo hacen, ¿no? Salvo que lo muestren en la consulta el día anterior, el lunes, por ejemplo, el lunes sería 14, ¿no? Que tengan alguna duda de que hayan calculado las planillas de armaduras y le muestren al profe, a mí o al profe, y tengan problemas con alguna armadura, pero si no, no van a tener tiempo de corregir si tienen algún error en ese antes, ¿no? Igual había grupos que estaban muy adelantados, ya tenían cortes verificados hace una semana, o sea que si han seguido trabajando seguramente hoy ya tienen algo de armaduras, pero no creo que sea la mayoría, ¿no? Bueno, empiecen con las preguntas si tienen alguna pregunta que hacer. Traten de, cuando me preguntan, prender la cámara, así los veo y sé quién me pregunta. Bueno, parece que no tienen dudas. Profe, no sé si me escucha. Sí. Bien, es un tema básico, pero estoy un poco confundido con el tema de lo que es plástico, elástico, respecto a lo que es el comportamiento del edificio. Tengo entendido que es elástico cuando normalmente, pero por ejemplo lo que son las rótulas se comportan de forma elástica. Se te escucha como muy alejado, no te escucho yo bien, no sé si es que tengo yo mal de sonido. A ver, ahí aumenté el volumen. Sí, vamos de nuevo. Sí, profe, ¿se me escucha ahora? Sí. Apaga el micrófono, Gómez. Bien. Sí. Todo lo que es el comportamiento plástico y elástico, o sea, tengo entendido, según lo que explicó el profe Palacio en el teórico de él, que la estructura se comporta de forma plástica normalmente, cuando no hay un sismo fuerte, se deforma y vuelve a su forma original. Pero puede ser eso que es la elástico. Sí, en un comportamiento elástico, vos tenés, la estructura se deforma y cuando cesa la carga, vuelve a su estado original. Eso es elástico. Bien. Y el tema de las rótulas que no se comportan de forma elástica pura. No, es que las rótulas, el momento que vos ya tenés deformación permanente, ya estás en el campo plástico o elastoplástico. Bien. Entonces, si vos tenés una deformación permanente, como es el caso de una rótula, ya estás en el campo plástico. Bien. Va a recuperar, si la rótula no se formó completamente, las rótulas lo que hacen es disiparte la energía que el sismo te da. Se deforman hasta que llegan a un cierto límite que no se deforman más, y lo que hacen es transmitir ya no pueden absorber más momento, que era lo que les decía el profe, se transforma de una rótula plástica, pasa a ser una articulación. Ya no toma más momento, pero ese momento lo tienen que tomar los elementos que estaban más descargados. Ustedes se acuerdan los diagramas de momentos, las rótulas se forman donde tengo los momentos máximos, generalmente. Y se empieza a redistribuir esos valores de momento porque ya esa sección ya no lo puede tomar más. Donde se formó la rótula, esa sección, ya no toma más momento y lo tienen que tomar los otros elementos. Las rótulas plásticas no se forman todas simultáneamente, se van formando a medida que empieza el edificio a disipar energía. Puede ser que se formen de ese mecanismo que ustedes tenían que dibujar en el práctico 2, ¿sí? Ustedes se les puede formar todas las rótulas, o 3, o 4, o 5, eso va a depender de la intensidad del sismo, ¿no? Bien. Bueno, esa era la duda que tenía. Bien. Ustedes tienen que pensar esto, ustedes están diseñando el edificio para que se rompa de alguna manera, para que si va a fallar, que falle de la manera que ustedes
quieren, se llama mecanismo de colapso. Ustedes diseñan ese mecanismo de colapso. Ustedes ya deberían tener esa capacidad de poder decir cómo se va a comportar su estructura ante un sismo, ¿no? Sí, la diferencia entre elástico y plástico está perfectamente explicada en el apunte, ¿no? O sea, tienen que leerlo al apunte. Ahí está explicado todo. Bueno. No sé, si quieren que nos separemos, si tienen algo para mostrarnos de mampostería, nos podemos separar en comisión. Si no, díganme, pues, o sea, ¿qué quieren hacer? Están todos en silencio. No, profe, sigamos con las preguntas acá. Bueno, pero para que quedemos con preguntas, tienen que hacer preguntas, ¿no? Bueno, ya le voy a decir una, profe. Tengo que repetirme el mantra. Bueno, ya que están con las dudas, me voy a calentar agua para el mate, Ernesto. Fíjate, si te preguntan algo, estoy acá, ahí me levanto a calentar el agua, pero cualquier cosa. Mientras ustedes arman las preguntas, si tienen que hacer alguna, repasen si tienen alguna duda del práctico y pregunten. Sí, bueno, estamos atentos a cualquier duda sobre cualquiera de los temas que se ha visto hasta ahora en la materia. Chicos, si hay alguien que está de a 2 o de a 3, yo ya tomé las asistencias, pero veo que hay algunos que están en grupo. ¿Me avisan por el chat? Chicos, para la semana que viene tienen que tener, obviamente es un examen, tienen que tener la cámara encendida, ¿no? Va a entrar un grupo de profe y un grupo mío, es decir, van a haber 6 personas rindiendo, más los profes, y entonces tienen que tener las cámaras encendidas, porque es un examen, ¿no? Profe, o sea, con respecto al examen, ¿es práctico? O sea, ¿hay que desarrollar algún tipo de ejercicio? ¿Hay que tener en mano calculadora, todos esos elementos? ¿O solamente oral, digamos, teórico? Es teórico práctico. Yo les puedo preguntar algo que te necesite hacer una división. No necesita tampoco hacer tantos desarrollos. Las preguntas son muy puntuales y son 3 preguntas. Si usted no responde 2, o sea, si le hago la primera, usted no la sabe, hago la segunda, no la sabe, directamente no hago la tercera. O sea, está reprobado, ¿no? Porque se aprueba con el 60% del examen, es decir, tiene que tener de 3 preguntas, 2 correctas, ¿no? Entonces, como es oral, es dinámico. Entonces, lo que usted no pueda responder, lo responderá un compañero y entonces usted, esa respuesta es negativa. Así es la evaluación. Y es teórico práctico, o sea que si yo preciso que ustedes hagan un cálculo o una división, una multiplicación, es conceptual, entonces tienen que saber resolverlo rápidamente, ¿no? Porque tampoco los puedo esperar por una respuesta 5 minutos, ¿no? Es un examen oral. Es como si fuese un examen final, solo que esto es parcial
porque no entran todos los temas, ¿sí? El año pasado nos resultó bastante bien, y así que espero que este año igual. Yo les voy a presentar ese mismo día miércoles, quizás media hora antes, 15 minutos antes, el listado de en qué orden van a entrar todos juntos en ese momento para ver el listado, quizás lo publique en Facebook, quiénes rinden y en qué orden. Obviamente, los que no rinden ese día y rindan el 26, ya no vuelven a entrar, y los demás se los va a ir llamando por correo, ¿no? Y van a ir entrando como un examen final, muy parecido al examen final, la dinámica, solo que en este caso es parcial porque solamente entra sismo, edificio en altura y mampostería. Pero eso no quita que ustedes no puedan, si necesitan dibujar algo y mostrármelo, está bien, no hay problema. Generalmente es un PowerPoint con ejercicios y preguntas y se les va haciendo preguntas. De la misma imagen puedo hacer 10, 15 preguntas de la misma imagen, así que no se preocupen porque temas sobran con la misma imagen para preguntarlas. Y las preguntas son muy puntuales, es decir, tienen que ser muy concisas. No empiecen con respuestas que empiezan a divagar de cómo sacan, porque me pasó en la consulta que yo les pregunté cómo se saca la excentricidad y empezaron a hablar de cómo eligieron los muros. No, la pregunta es cómo se saca la excentricidad, es simple. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿O cómo se saca un centro de rigidez? ¿O el corte último, cómo lo obtengo? ¿O si una excentricidad, qué significa que un momento sea antihorario? ¿Qué le pasa a este muro? Le puedo preguntar de una planta cualquiera. Con este momento, ¿qué fuerza rotacional tengo? ¿Cuál es la distancia que se toma para sacar las fuerzas rotacionales? Esa es otra pregunta muy de parcial. Y si no lo saben, chicos, lamentablemente es un punto de 3, acuérdense, son 2 de 3 preguntas. Es conciso y es rápido. Yo puedo evaluar en media hora a 6 personas, tranquilamente, de esa manera, ¿no? Y así se van practicando para lo que es el examen final, ¿no? De diseño. Que les dije que la última mesa solo aprobó 1 de 9, ¿no? Pero bueno, aprobó con 10, o sea que no era que estábamos mal en la mesa, ¿no es cierto, Ernesto? Sino que no se habían preparado suficiente, ¿no? Estaban mal preparados. Tuvieron 25 minutos una alumna pensando la pregunta que le hacíamos, ¿no? Y no respondía nada, 25 minutos, nunca nos había pasado eso en un examen. Así que bueno, tienen que estar bien preparados, ¿no? Para el parcial. Es decir, ya tienen que estar estudiando para llegar bien. No crean que amaneciéndose la noche anterior van a aprobar el parcial, ¿no? Ese día. Porque tienen que pensar. Las preguntas son para pensar, para razonar, ¿no? No se pregunta nada que no se haya dado en clases o en las consultas, ¿no? Bueno. ¿Las preguntas? Díganme, chicos, si no tienen preguntas, díganme así cada uno va a hacer sus actividades, ¿sí? Y no los hago perder tiempo. Leila, ¿cómo te fue a vos con las presentaciones? Bien, yo tengo de todos los grupos, así que no he tenido problemas. Hasta no los he corregido todavía, pero lo que vi por lo menos va bien. Así bien. Que por mi lado, bien. Tendrían que tener alguna duda ahora, se supone de que en teoría íbamos a tener un parcial, así que si leyeron algo para hoy, una duda sería lo ideal que se le saquen. Tienen una oportunidad grande ahora. Bueno, estoy repitiendo mi mantra porque no puedo creer que no tengan una pregunta, chicos.
Bueno, miren, si no tienen preguntas, nos desconectamos. Yo mañana doy la consulta y si no el lunes. Yo seguramente voy a tratar de ir corrigiéndoles y enviándoles las correcciones del práctico para que ustedes, de la preentrega, para que ustedes tengan ya, sepan en qué se equivocaron. Pero bueno, ya saben, en realidad, cuando ustedes antes de enviarlo ya sabían si los muros no les verificaban, en las consultas se hablaron de los errores que podían haber cometido, ¿no? Bueno, entonces los despido. Si no tienen nada que preguntar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, hasta luego.